Muchos hablan de las cuentas de alta rentabilidad, que es lo mejor que existe, más que las acciones, más que los CDTs, y por eso me puse en la tarea de preguntarme, ¿será posible que yo pueda generar una ganancia de 1 millón de pesos mensual con estas cuentas? ¿Cuánta plata necesitaría yo tener para poder vivir de las rentas con las cuentas de alta rentabilidad? Todo esto y mucho más te lo mostraré en este video, porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. ¡Vamos! A la pregunta de cuánto dinero deberíamos tener si queremos ganar 1 millón de pesos mensual con las cuentas de ahorro de alta rentabilidad, ¿será esto posible o no? Pues vamos a explicarlo acá. Recuerda que la fecha en noviembre, las cuentas de alta rentabilidad están pagando entre un 12 a un 14%, siendo Rappi la cuenta más alta con el 14%. Recuerda que hicimos un video hablando justamente sobre la rentabilidad de Rappi y las condiciones que cambiaron, para que lo busques en nuestra biografía. También hablamos de la cuenta de Lulobank, que sigue pagando en sus bolsillos el 13%, y también hablamos de la cuenta de Nubank, donde está pagando el 12%. Pero ¿será entonces posible ganar algo de dinero aquí con estas cuentas para poder vivir de las rentas? Para esto es importante que empecemos a aclarar algunos aspectos que debemos tener muy claros. Lo primero, la inflación. Y es que siempre y cuando le puedas ganar a la inflación, ya es una inversión que te puede llegar a generar un poco de ganancia, de rentabilidad. El objetivo es que siempre busques rentabilidades superiores a la inflación, que tus inversiones le ganen a la inflación. Obviamente, a medida que ganes mucho más a la inflación, pues esto va a ser mejor. Por eso aquí vamos a aclarar que la inflación en este momento para Colombia, la proyectada para el cierre del 2024, está alrededor del 5.5%. Y para el 2025 se está estimando que podamos volver a niveles del 4%, algo que sería muy positivo para el país. ¿Y por qué tener en cuenta la inflación? Adicionalmente, porque cualquier inversión que tú hagas debería garantizarte recuperar la inflación y poder incrementar tu capital. Es decir, que debes calcular cuánto podría ser ese nivel de rentabilidad que cumple esas dos características para ti. Ten presente que las cuentas de ahorro de alta rentabilidad, como es el caso de Nu, en este momento está pagando el 12%, es decir, que está por encima de la inflación que tenemos para este mes de noviembre, al igual que la de Lulobank y la de RappiCard. Cualquiera de estas ya le está ganando a la inflación. Lo otro que debes tener presente es las retenciones en la fuente. Este impuesto, ¿cuánto nos cobran por nuestro dinero en estas cuentas de alta rentabilidad? Nos cobran una tasa del 7%. Siempre y cuando tengas depósitos superiores a los 7.730.000 pesos. Si tienes depósitos por debajo de los 7.730.000 pesos, no te cobrarían ese impuesto. Y el otro impuesto que debes tener presente es el 4 por mil. Recuerda que puedes poner una cuenta exenta del 4 por mil, donde siempre y cuando no superes los montos de aproximadamente 17 millones de pesos, pues no te cobrarían el impuesto del 4 por mil. Pero si superas esos montos, pues obviamente ya te cobrarían ese impuesto. Para los cálculos que vamos a estar haciendo fijo, vamos a tener que tener más de ese monto para poder generar nuestra ganancia del 1 millón de pesos mensual. Y algo que sé que ya varios estarán ahí escribiendo, Brian, pero las tasas de estos bancos pueden bajar en cualquier momento. Efectivamente, es así. Las tasas de los neobancos, de las cuentas digitales y de alta rentabilidad son tasa variable. Y eso lo tienes que tener muy claro. Hombre, no puedes considerar esto como una inversión de largo plazo de que te van a prometer esta tasa por siempre. No. Recuerda, Nu ya bajó su tasa del 13 al 12. También hablamos de Rappi, donde nos quitó varias de las condiciones y ahora solamente paga el 14% si está exenta del 4 por mil. Y en el caso de Lulobank, nos quitó el 8% al 1% en su cuenta de ahorros principal. Entonces, esto puede seguir pasando. Por lo tanto, es importante que hagas ejercicios y análisis con diferentes tasas de rentabilidad. Y para eso te voy a ayudar. Vamos a construir este ejercicio con una calculadora espectacular que te voy a regalar. Pero antes, quiero pedirte un favor, y es que te suscribas, porque estoy viendo que no estás suscrito. ¿Por qué ves este material y no te suscribes? Queremos llegar a 50,000, tu apoyo es fundamental. Adicionalmente, hombre, envíale esto a alguien que tú sabes que necesita educación financiera y que no tiene ni idea de esta vaina. Entonces, compártele este contenido para que lleguemos a los 50,000 suscriptores. Te espero.
¿Ya lo hiciste? ¿Ya te suscribiste? Acá te estoy esperando. Mentiras, arranquemos con nuestro ejercicio. Vamos entonces a arrancar con nuestro análisis. Para eso, como te lo digo, vamos a utilizar nuestra calculadora. ¿Listo? Una calculadora espectacular donde tú vas a poder realizar todos estos análisis. Entonces, voy a hacerlo con dos cálculos. Con las cajitas de Nu, que en este momento están pagando el 12%, y con los bolsillos de Lulo, que están pagando el 13%. Entonces, lo que vas a hacer aquí es muy sencillo. Vamos a empezar colocando un monto. Yo voy a arrancar colocando un monto de 1 millón de pesos. En un mes, ¿será que yo puedo generar plata con estas cuentas? Voy a suponer aquí que ambos cotizan o que ambos realmente me van generando ganancias diariamente. Realmente, Nubank, tú vas a ver los rendimientos en tus cajitas diariamente. En Lulobank esto se va acumulando porque esto es interés compuesto y lo vas a ver al inicio del siguiente mes. ¿Listo? Pero para que veamos como una comparación lo dejé así para que lo puedas revisar. ¿Listo? Entonces, si yo pongo 1 millón de pesos hoy, en un mes, ¿cuánto dinero yo recibiría? Vamos a seleccionar entonces una fecha. Vamos a arrancar hoy, 11 de noviembre del 2024. Recuerda, Nu nos paga el 12% y Lulo nos paga el 13%. Voy a arrancar colocando 1 millón de pesos. Entonces, hoy 11 de noviembre, voy a recibir el 12 de noviembre. ¿Cuánta plata voy a tener yo en ese caso? Perdón, el 12 de diciembre. El 12 de diciembre en tu cuenta vas a tener 1.008.992. En el caso de la cuenta de Nubank. En el caso de la cuenta de Lulobank, vas a recibir 1.009.700 pesos. Como te digo, esto depende que si es interés diario o mensual. Sí, eso lo tenemos claro. Pero en este caso estamos tratando para poder hacer una comparación más sencilla. ¿Listo? Por lo que te das cuenta, pues necesitamos más plata para poder lograr ese millón de pesos. ¿Será que con 100 millones alcanza? Hagamos el ejercicio. Incrementé mi inversión o mi ahorro a 100 millones de pesos. Vamos a ver si dentro de un mes ya puedo generar 1 millón de ganancia. ¿Listo? Voy a ir justamente un mes después y fíjate, para un mes después, es decir, el 12 de diciembre, en Nubank tendríamos 100.899.170 pesos. Todavía no llegamos al millón de pesos. Y en el caso de Lulo, tendríamos, ese día nos consignarían más o menos 970.039 pesos, descontando las retenciones, claramente. Y aquí no estoy teniendo en cuenta lo del 4 por mil, que eso se pagaría después de que te hagan, obviamente, o que tú saques ese dinero. ¿Listo? Como te das cuenta, no nos alcanza. ¿Cuánto dinero será necesario para poder generar 1 millón? Hagámoslo con 110 millones. ¿Será posible? Miremoslo acá. Fíjate que con 110 millones ya estamos muy cerca en el caso de Nubank. En el caso de Lulobank ya superamos el millón de pesos. Y aquí es un poco para mostrarte que obviamente la rentabilidad, cuando ya hablamos de montos mucho más altos, pues obviamente empieza a ser mucho más relevante a medida que tengas un bolsillo más fuerte. ¿Listo? Pero voy a seguir con el caso de Nubank porque sé que aquí muchos son Nulovers. Entonces, ¿cuánta plata necesitaría yo poner hoy en Nubank para poder generar dentro de un mes 1 millón de pesos de ganancia? Pues no nos vamos a quedar aquí haciendo ejercicios de arriba hacia abajo. Te voy a dar el valor exacto, eso se hace a través de un proceso de optimización aquí sencillo. Pero entonces necesitarías a hoy poner 111.213.730 pesos en Nubank en una cajita para dentro de un mes recibir 1 millón de pesos adicional. Miremoslo acá. Entonces puse los 111.200.000 aproximadamente y justamente el 12 de diciembre recibiría ese millón de pesos adicional. Y esto ya garantizaría que tú puedes empezar a recibir 1 millón de pesos adicional. Obviamente, como te lo menciono, en Lulobank vas a recibir un poquito más, dado que está pagando una rentabilidad más alta. Entonces, cuéntame hasta aquí, ¿qué opinas? ¿Crees que estas cuentas realmente valen la pena poner tanto dinero para que nos generen esas rentabilidades? Recuerda que yo, por ejemplo, hice un video hablando de que ¿será posible ganar con los dividendos en la Bolsa de Valores de Colombia? Donde hice un ejercicio justamente mencionando cómo invirtiendo en algunas acciones en Colombia se puede generar alrededor de un salario mínimo invirtiendo montos similares a estos que estamos hablando, por encima de los 100, 180 millones de pesos. Pero aquí, ¿será que estamos haciendo bien el ejercicio? Y te tengo que decir que la respuesta es no. Este ejercicio está mal hecho. ¿Por qué? Justamente por la primera variable que te mencioné y es la inflación. Si tú no tienes en cuenta la inflación, sí, vamos a quitarle 1 millón de pesos cada mes a nuestros recursos. Aquí tengo en mi tablita
justamente que cada mes voy a quitar 1.000.000 de pesos de mi cuenta de Nubank. Recuerda que hicimos una inversión alrededor de 111.200.000 algo. Voy a mirar al final del año. Después de un año, ¿cuánta plata tendría si yo cada mes saco 1.000.000 de pesos? En este caso, tendríamos alrededor de 112 millones de pesos, 111.976.000, pero recuerda que nos falta sacar la última plata el siguiente día. Es decir, que prácticamente tendríamos los mismos 111.200.000. ¿Qué significa? Que estamos perdiendo plata. Pero Brian, ¿cómo así? Si cada mes estoy sacando 1.000.000 de pesos. Simplemente es por el efecto de la inflación. Y es que recuerda, si tú tienes hoy 1.000 pesos, no son los mismos 1.000 pesos dentro de un año. Esos 1.000 pesos se depreciaron, perdieron valor. En el caso que, por ejemplo, tú con 1.000 pesos hoy puedas comprarte un pan, dentro de un año nadie te garantiza que en esos mismos 1.000 pesos puedas comprarte el mismo pan, sino que necesitarías poner más dinero para comprar lo que podías comprar hoy. Y esto es efectivamente el valor del dinero en el tiempo, la pérdida del valor adquisitivo. Por eso, poner 111 millones de pesos e ir sacando 1.000.000 de pesos mensuales para generar ganancia realmente no está siendo lo más inteligente financieramente. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí para poder incluir este efecto y saber realmente qué nos puede garantizar ganar 1.000.000 de pesos y vencer a la inflación? Pues para eso vamos a hacer un cálculo que se llama la tasa de interés real. Aquí en nuestro Excel que te voy a regalar, si me escribes la palabra calculadora y estás suscrito a mi canal. En este caso voy a hacer el siguiente ejercicio. Si yo pongo una rentabilidad de Nubank del 12% y la inflación que en este momento se encuentra proyectada para el cierre del 2024 del 5.5%, la tasa de interés real que yo voy a obtener es del 6.16%. Entonces voy a venir aquí a mi calculadora, voy a poner 6.16% aquí en Nubank, ¿listo? Fíjate que si pongo 111 millones de pesos, pues ya no me va a alcanzar para generar una ganancia de 1.000.000 de pesos. Aquí me dice, hombre, si yo invierto 111.200.000, después de un mes vas a recibir alrededor de 500.000 pesos nada más. Entonces tenemos que reajustar nuestro monto de inversión para poder cubrir la inversión, cubrir la inflación y generar una ganancia. ¿Cuánto será ese valor ahora? Como lo puedes ver, no nos alcanza el dinero para poder cubrir la inflación y la rentabilidad que nos genere una ganancia de por lo menos 1.000.000 de pesos. Volvemos a hacer el ejercicio, miramos, cambiamos la tasa de interés, entonces en este caso voy a poner que Nu me paga una rentabilidad real del 6.16%. ¿Para qué? Para que yo pueda sacar 1.000.000 de pesos y yo no pierda la inflación, no pierda ese poder del valor del dinero en el tiempo, esa pérdida del valor adquisitivo. Entonces, en este caso, haciendo este mismo ejercicio, nos da que necesitaríamos a hoy 211.292.678 pesos. ¿Para qué? Para que dentro de un mes yo pueda generar una ganancia de 1.000.000 de pesos adicional y los siguientes meses yo voy a sacar aquí 1.000.000 de pesos y los siguientes meses voy a seguir sacando plata, voy a seguir sacando 1.000.000 de pesos. Al final, fíjate que invertimos ¿cuánto? 211 millones de pesos. Al final yo quiero recuperar parte de mi inversión más mantener mi dinero. En este caso, vas a mantener el dinero. Fíjate cuánto va a ser real. En este caso nos dice que vamos a tener alrededor de 212 millones de pesos, pero realmente recuerda que no nos está pagando el 6.16, sino que nos está pagando el 12%. Entonces, a esos 212 millones de pesos vamos realmente a restarle 223, que es lo que realmente nos va a pagar Nu cuando yo vaya sacando ese 1.000.000 de pesos. Esos más o menos casi 10 millones de pesos, 11 millones de pesos adicionales es lo que necesitas generar para cubrir la inflación. En este caso, necesitas más dinero para poder generar ese 1.000.000 de pesos mensual y para poder cubrir la inflación. Esta es la realidad de las inversiones. Por eso, las cuentas de alta rentabilidad son una excelente inversión. Pero ojo, porque he escuchado muchas personas que están sacando su dinero, pero están perdiendo plata. Por eso quiero que me cuentes, ¿qué te parece este ejercicio? ¿Habías considerado el efecto de la inflación? Y eso que aquí también estamos incluyendo la retención en la fuente, pero el 4 por 1.000, la salida de dinero que tienes que hacer cada mes, eso es un monto completamente aparte. Ten muy presente lo que te acabo de mencionar.
cualquier inversión que tú hagas en finca raíz, en acciones, en cuentas de ahorro de alta rentabilidad, en CDTs, en cualquier tipo de producto de inversión. Recuerda que aquí no te estoy diciendo invierte en esto, invierte en lo otro, eso lo tienes que hacer tú con educación financiera y con un asesor especializado. Debes validar que tus inversiones cubran la inflación. Si no, lo que estás haciendo es perder plata. Por eso quiero leerte en los comentarios qué opinas. Y si quieres la calculadora, escribe la palabra calculadora y suscríbete a mi canal. Porque recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero, y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. Te veo la próxima semana. Chao, chao.